estoy como no. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha Bueno, bien, y sí. sí, está bien. Bueno, Sí, yo lo escucho bien. bueno. Entonces, vamos a hablar de los sinópticos para que se ubiquen muy rápidamente. Vamos a hablar de hoy Marcos, la semana que viene Mateo, la otra semana Lucas y Hechos, para redondear la última semana más o menos. ¿Mm? Eh, ahora, eh, hay varias cosas que son importantes de aclarar antes de empezar, porque, por ejemplo, es muy común, y a ver, y uno irónicamente desde el lado del docente puede decir, eso es herejía, hay que matar al que dice eso o algo por el estilo, irónicamente y en broma, pero suele ser un error sumamente frecuente que más de uno diga, por ejemplo, Jesús dijo o Jesús hizo, y en realidad tendríamos que ser, para ser precisos, el Jesús de Marcos dijo o el Jesús de Marcos hizo. Voy a estornudar. Bueno, entonces digo esto porque nadie va a discutir que Jesús dijo e hizo cosas, pero los evangelios no están transmitiendo un documental sobre Jesús, sobre vida y obra de Jesús, sino que los evangelios están predicando a Jesús. Es una predicación, cosa que el mismo evangelio lo dice cuando nos dice que lo que va a contarnos es una buena noticia. A ver, si yo les digo a ustedes, la mayoría de ustedes seguramente yo no los conozco, pero si yo les digo a ustedes, les voy a comunicar una buena noticia, supónganse una buena noticia que puede ser del orden que quieran, político, económico, deportivo, internacional, lo que ustedes quieran, no afecta al tema. Yo ya estoy interpretando la noticia en cuanto ya les digo que es buena. Pero además estoy suponiendo o presuponiendo o prejuzgando que ustedes la van a recibir alegremente. Entonces, si yo les digo a ustedes, tengo una buena noticia, tal cosa, y ustedes están en la otra vereda, lo van a tomar como una mala noticia. No sé si se entiende, pero me parece que es bastante evidente. Sí. A ver, un ejemplo fácil de entender. La nueva legislación prohíbe a partir de ahora la esclavitud y todos los esclavos quedan libres. Esa es una buena noticia para los Ujú. esclavos, no para los poseedores de esclavos. Los que tienen esclavos están recibiendo una mala noticia. ¿Se entiende? ¿No? Es evidente. Sí, sí, Ahora, sí. por supuesto que cuando yo digo que esto es una buena noticia, yo estoy tomando partido. Me estoy poniendo en un lugar, en este caso, en el lugar de los esclavos, a los cuales celebro su libertad, aunque yo no lo sea. No sé si esto queda claro, pero esto me parece que es el punto de partida principal para entender. ¿Por qué? Porque los evangelios están predicando una buena noticia. Segunda cosa que quiero destacar, y lo voy a decir con un poco de ironía, a veces la ironía se me escapa sin querer, por supuesto, ¿no? Eh, Jesús nos dice, por ejemplo, o el Evangelio nos dice que Jesús curó a un ciego. ¿Y por qué es una buena noticia para mí eso? A mí me importa un pepino que Jesús haya curado a un ciego. Es una buena noticia para el ciego, no una buena noticia para mí. ¿Por qué va a ser una buena noticia para mí que Jesús haya curado a un ciego? A menos que el Evangelio esté diciendo otra cosa. Por ejemplo, que Jesús viene a curar una ceguera que podemos tener. Entonces, Jesús viene a curar, no sé, por ejemplo, la ceguera de aquellos que no terminamos de conocer el camino de la fe, para poner un ejemplo fácil de entender. Y entonces, en este caso, la buena noticia que Jesús me viene a comunicar, Lo reinicio y no puedo conectar, ¿qué hago?
Lo mutearon a Eduardo. No se escucha, Eduardo. Eduardo, no se escucha. Sí, no sé quién fue el perverso que me muteó. Yo no hice nada, yo estoy con las manos acá. Hay algún pecador, hay algún pecador. Deben cortarle los dedos. Es una buena noticia que le corten los dedos al pecador. Yo estaba muteando a alguien que estaba mandando un audio y se confundió. Bien, Perdón. entonces, decía, la buena noticia, digamos, hay un acontecimiento histórico. Jesús curó a un ciego, pero cuando Marcos lo pone como una predicación, evidentemente está queriendo decir algo más. Y por ejemplo, que Jesús quiere abrirnos los ojos para ver el camino de la fe, por decir cualquier cosa por ahora. Pero entonces, no nos quedemos en este caso, insisto, en el acontecimiento, que no es el tema principal, sino en la buena noticia que en este caso Marcos, Mateo, Lucas, Juan, quieren predicar. No sé si esto se va entendiendo. En tercer lugar, un pecado gravísimo que el profesor D'Amico sancionará quizás con expulsión de la escuela, quizás, es lo que se suele hacer habitualmente, que es el concordismo. Y entonces uno está hablando de Marcos y te mete en una cita de Mateo. Es decir, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de Marcos. Si estamos hablando de Marcos, ¿por qué metes Mateo? ¿O por qué metes Lucas? Ese es un pecado gravísimo. Yo no sé si la escuela es capaz de tolerarla o la misericordia de José Luis D'Amico No, permite. en líneas generales la sanción es excomunión. ¿Eh? Es excomunión en líneas generales. Pero puede haber redención. No, no. Bien. Si considera un paráclito, eh, Perdón, Eduardo. Sí, Eduardo, sí. a veces no que yo entiendo lo que usted dice, que si estamos hablando de Marco no podemos ir a Mateo o a Lucas, pero a veces en alguna homilía es como que quieren recalcar cierto hecho que no solo lo dice Marcos, sino también figura en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. ¿Eso está mal? ¿Nos quedamos con Marcos nomás? Lo que dicen las homilías no me voy a hacer cargo porque el 93,7% de los curas no lee. Ah, bueno, ok, No. ok. Pero Gracias. bueno, no, a ver, uno puede a lo mejor decir, por ejemplo, este texto es un texto que está acá y acá, pero si yo estoy hablando del Evangelio de hoy, estoy hablando del Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy, en este caso, en este año litúrgico, se está leyendo Marcos, salvando el paréntesis de Juan que hubo las semanas pasadas. Entonces se está leyendo Marcos y hay que hablar de Marcos. No sé si se entiende. A ver, Está claro, gracias. de nada. Todavía hay otros elementos, pero con estos me parece que son, para empezar, un punto de partida importante. Para evitar, insisto, digamos, por un lado, pretender historizar lo que Marcos no pretende, es decir, me insisto, Marcos no pretende documentar, sino predicar sobre Jesús. Predicar a Jesús, pero no transmitirnos lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, sino partiendo de cosas que Jesús dijo e hizo, predicar a una comunidad que está viviendo una situación X en un momento X, con los problemas X, y que Marcos entonces les quiere predicar a ellos en esa situación una buena noticia. ¿Se entiende? ¿Mm? Ahora, antes de avanzar un poco más, todavía es importante recordar esto. Creo que ustedes lo vieron, Marcos es sin duda el primero de los evangelios, ¿no? Es decir, ustedes sabrán, si no lo saben, simplemente me avisan y yo toco un poco por ahí. Pero Marcos es el primero de los evangelios y Mateo y Lucas van a tener enfrente el evangelio de Marcos. Mateo y Lucas tienen enfrente el evangelio de Marcos.
Y entonces van a predicar una buena noticia, pero conociendo lo que Marcos escribió. Por supuesto, Mateo y Lucas van a agregar cosas nuevas, cosas propias que tienen Mateo y Lucas solamente, que son de un escrito que ustedes ya conocen, que es lo que se suele llamar el documento Q, que viene de cuele, fuente, del cual se han servido Mateo y Lucas, y después además textos propios que tiene Mateo y textos propios que tiene Lucas. A ver, muy rápidamente, para no cansar. Hay textos que están en los 3 evangelios. Ejemplo, tempestad calmada. Ejemplo, curación de la suegra de Pedro. Está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Hay textos que están en Mateo y en Marcos, pero no están en Lucas. Ejemplo, segunda multiplicación de los panes. Ejemplo, la curación de la hija o la expulsión del demonio de una hija de una mujer extranjera. Hay textos que están en Marcos y en Lucas, pero no están en Mateo. Señor, hemos visto a alguien que quiere expulsar demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Y si no me equivoco, también lo de la viuda, el tesoro de la viuda. Están en Marcos y en Lucas, pero no en Mateo. Hay textos que están en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos. Las bienaventuranzas, el Padre Nuestro. Hay textos que están en Mateo solo y nada más. Por ejemplo, la famosa parábola de los que van a trabajar en la viña en distinto horario. Hay textos que están solamente en Marcos, no en Mateo ni en Lucas. Por ejemplo, la parábola de la semilla que el hombre ha sembrado y después no hace más nada y la semilla crece. Otros textos que están solamente en Lucas y no en Marcos ni en Mateo. Ejemplo, la parábola del buen samaritano. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente los evangelistas tienen una fuente común. Los textos que están en Marcos y en uno u otro, o los 3, evidentemente se han servido de Marcos. Pero puede ser que por algún motivo el tal evangelista no lo quiere poner. Pongamos un ejemplo simplemente para ponerlo como ejemplo, nada más. Lucas no pone la segunda multiplicación de los panes, quizá porque le parezca que es repetitivo y que con una sola basta. Está. Y entonces no la pone. Es una posibilidad, ¿no? Hay otras. En cambio, cuando hay un texto que solamente está en Mateo y en Lucas, sabemos que es un texto que Lucas y Mateo han tomado del documento Q. Y cuando hay un texto que está solamente en Mateo o solamente en Lucas, son de las fuentes propias de Mateo o Lucas. En algunos casos la suelen llamar M, la de Mateo, L, la de Lucas. Esto más que nada para que ustedes se ubiquen, porque cuando hay textos que están en uno, es bueno a veces tener en cuenta, por ejemplo, qué es lo que está queriendo decir. Y por último, antes de empezar con Marcos en particular, hay otro tema que yo quisiera señalar, que yo creo que este no es motivo de expulsión de la escuela bíblica, sino de hoguera. Y es hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Hasta donde yo sabía o hasta donde yo creo, la Biblia es palabra de Dios. Y entonces manipularla me parece que es un poco pedante, soberbio o algo más. Entonces, dejar a la Biblia que la Biblia hable, que la Biblia diga. Y una de las cosas típicas que solemos hacer es cortar un texto donde nosotros queremos para que diga lo que nosotros queremos. Y nos quedamos sin el otro. No sé si se entiende el ejemplo, pero vean, porque ¿qué pasa? Si uno se queda solamente con un texto, pero el texto en sí es más amplio, puede haber un pero en el medio, ¿o no? Y si hay un pero en el medio, me lo comí. A ver, pongo un ejemplo fácil de entender que todos ubicarán en estos días. Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Un aplauso para Juan. Pero, hay un pero. Él, cualquiera de los discípulos del reino es mayor que él. Es decir, Juan es el más grande del Antiguo Testamento, pero es el más chico del Nuevo.
Juan es una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No está hablando de que Juan es lo más grande que hay, sino está haciendo una referencia a que todo el Antiguo Testamento que nos conduce hacia Cristo desde una perspectiva cristiana, Juan es justo el que llega en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y es lo más grande que hay. Pero a partir de ahora, todos los que vienen de Jesús y los que vienen con Jesús son más grandes que Juan. Pero si a mí me ponen en mi parroquia, y estoy hablando de mi parroquia porque mi parroquia se llama San Juan Bautista, y lo ponen, de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, y me están comiendo la mitad. ¿Se entiende o no? Se comieron la mitad del texto. El texto dice otra cosa. Ahora, si yo lo que quiero es rescatar la figura de Juan, y bueno, pero no le hagas decir a la Biblia lo que no dice. Salieron a ver un profeta y más que un profeta. Ahí por ahí, si querés, ponelo. Pero bueno, todo esto vale para introducir lo que vamos a empezar a ver. Vamos a Marcos, por lo tanto supongo que ustedes todas, todos, todes tendrán una Biblia en sus manos y tendrán abierto el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Curiosamente, Marcos empieza en 1:1, eso ya es una novedad. Fíjense que Marcos es el único evangelio que tiene título, porque el relato empieza en el versículo 2. Esto es simplemente un título. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Punto. Y después empieza, conforme está escrito en el profeta Isaías, etc. Por lo tanto, si hay un título, ya es bueno mirarlo. Lo primero que hay que tener en cuenta es esto. Marcos nos dice que lo que va a mostrarnos en adelante es un evangelio. ¿Por qué es importante? Porque no existían los evangelios. Marcos es el inventor de los evangelios. Es decir, hasta ahora, Pablo había predicado el evangelio, pero la predicación de Pablo era un evangelio. Era el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación. Mi evangelio es este. Es decir, la predicación de Pablo, que es la buena noticia de que Jesús nos alcanzó el encuentro pleno con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la buena noticia. Que por otro lado, para Pablo, ya es políticamente incorrecta. Porque en el Imperio Romano, la buena noticia es Roma. En el Imperio Romano, la buena noticia es que Roma ganó la guerra. En el Imperio Romano, la buena noticia es que ha nacido el hijo varón del César, o que ha asumido el gobierno un nuevo César. Es decir, el triunfo de Roma es una buena noticia, obviamente para Roma, no habitualmente para los esclavos, súbditos y víctimas del imperio. Pero entonces Pablo va a decir que la buena noticia es otra. La buena noticia no pasa por Roma, sino que la buena noticia pasa por un crucificado. Todo mal para el imperio, para el cual el crucificado es lo último. Ahora, esta predicación de Pablo, Marcos lo que va a hacer es utilizar el nombre evangelio para predicar sobre Jesús con el formato de una vida de Jesús. A ver, repito para que no haya malentendido. No, Marcos quiere predicar a Jesús con el formato de una vida de Jesús. Insisto, no es una vida de Jesús. Vean, ¿cuál es la buena noticia que quiere predicar Marcos? Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Ya está. Ya con esto terminamos Marcos, ya no podemos seguir. Vamos a ir un poquito más, pero para mejorar un poco, aparte para que José Luis nos diga, ya me cortó este tipo rápido. Pero vean, esa es la buena noticia, es que Jesús es Mesías, que Jesús es Hijo de Dios. Ya, listo. Ahora, si ustedes toman el Evangelio en general,
hay algo que llama la atención. Primero dejo de lado un dato, que lo voy a dejar de lado por un rato, pero después lo vamos a tomar. Y es que en algunas ocasiones aparecen, por ejemplo, los demonios diciendo, tú eres el Hijo de Dios, o cosas por el estilo. Y lo interesante es que Jesús les manda callar para que no lo descubran. Jesús no quiere ser descubierto. Tiene algo escondido. Pero bueno, dejémoslo por ahora. Si la buena noticia que Marcos quiere contar es que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, va a ser llamativo que Marcos empieza a presentar la, entre comillas, vida de Jesús y termina una primera parte donde exultante Pedro va a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Es decir, toda la primera parte del Evangelio apunta al 8:29, donde Marcos pone en boca de Pedro, tú eres el Cristo, el Mesías. Por lo tanto, toda la primera parte del Evangelio se dirige a 8:29. Toda la primera parte. Jesús va a ir haciendo cosas, diciendo cosas, para que al final de todo este bloque, el lector, llevado por Pedro, diga, este es el Cristo. ¿Se entiende? Ahora, a partir de ahora, a partir de 8:29, hay un problema que para los judíos de tiempos de Jesús y de tiempos de Marcos, no había un modo de ser Mesías. Había un Mesías político, probablemente la mayoría creyera o esperara un Mesías político, pero otros esperaban un Mesías sacerdotal, otros esperaban un Mesías profético, otros esperaban un Mesías angelical, otros esperaban dos Mesías, otros esperaban dos Mesías y casi un tercero, otros no esperaban ningún Mesías. Es decir, la palabra Mesías es una palabra ambigua, que eso es lo que le permite a Marcos que a partir de que Pedro dice, tú eres el Mesías, empieza toda la segunda parte del Evangelio en la cual Jesús empieza a mostrar qué tipo de Mesías es. Dentro de los muchos Mesías que hay, dentro de los muchos Mesías que se pueden esperar, dentro de los muchos Mesías que se pueden imaginar, bueno, ¿hacia dónde nos va llevando Marcos? ¿Y a dónde nos lleva? A la cruz. Porque en la cruz, el centurión 15:39 va a decir, era el Hijo de Dios. La segunda cosa que estábamos esperando. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, 8:29, el Hijo de Dios, 15:39. Ahí tienen ya Marcos armado en dos partes. Toda la primera parte nos lleva a confesar a Jesús como el Cristo, toda la segunda parte nos lleva a confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí termina Marcos. Ahora, si vamos a mirar en detalle, bueno, uno podría mirar durante todo un semestre Marcos, ¿no? Es decir, veamos brevemente. Pero Marcos va a presentar primero un pequeño prefacio, prólogo, que tiene tres partes muy breves. Juan el Bautista sin Jesús, Juan el Bautista con Jesús y Jesús sin Juan el Bautista. Lo que sería presentación del Bautista, bautismo de Jesús, tentaciones en el desierto. ¿Sí? A partir de ahí empieza el ministerio de Jesús. Y si ustedes miran, es interesante, Marcos, y esto es interesante también para tenerlo en cuenta en otros contextos que voy a mencionar rápidamente, Marcos va a presentar un sumario, es decir, una breve referencia genérica a cosas que Jesús decía y o hacía, un pequeño sumario, en este caso de 2 versículos, en otros casos de 6 versículos, en otro caso de medio versículo, y enseguida del sumario hay una referencia a discípulos. Por ejemplo,
Primer sumario, Jesús que dice, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Jesús llama a dos pares de hermanos. Ustedes lo pueden ver. Jesús, primer anuncio de Jesús, 1, 3, 14 y 15. Jesús llama a Pedro y Andrés, a Santiago y Juan, 1, 16, 20. Y en 1:21 empieza el cuerpo de esta parte, que va a terminar, enseguida voy a mostrarlo, y empieza de nuevo un nuevo sumario, una nueva referencia a discípulos y un nuevo cuerpo. Termina y empieza un nuevo sumario, una nueva referencia a discípulos y un nuevo cuerpo. Pero fíjense como cosa interesante. A ver, les repito, el primer cuerpo, primero siempre vamos a encontrar sumario, referencia a los discípulos, y después viene el cuerpo. El primer cuerpo empieza sábado sinagoga y termina en la sinagoga el sábado. Vean, 3:6. 1:21 a 3:6, sábado sinagoga, sinagoga sábado. En el medio hay una serie de acontecimientos, por supuesto. Segundo bloque. Sumario, referencia a los discípulos, Jesús elige 12, y nuevo cuerpo, que empieza con las palabras casa y familia y termina con las palabras familia y casa. Tercer bloque, un nuevo sumario, una nueva referencia a los discípulos, Jesús los envía, y un nuevo bloque que empieza con que la gente le dice a Herodes que Jesús es Juan el Bautista, Elías o un profeta, una serie de textos, y termina Jesús preguntando a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Nosotros ya lo sabíamos. Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? El Cristo. Listo, termino la primera parte. No sé si lo ven. Cómo está armado de una manera clara. A ver, fíjense que toda la primera parte, ahora de estas tres que acabo de mencionar, ¿no? Toda la primera parte, Jesús entra en conflicto con las instituciones de Israel. Y por eso las palabras clave van a ser sábado y sinagoga. Jesús va a empezar, lo primero que va a hacer Jesús es expulsar un demonio, después va a curar a la suegra de Pedro, y después de eso, ¿qué va a hacer? Va a tocar a un leproso, está prohibido tocar a un leproso. Jesús va a perdonar pecados. Jesús va a llamar dentro de su grupo a un despreciado social y cultural, Leví. Jesús come con pecadores. Jesús dice que el ayuno no tiene nada que ver con su propuesta. Jesús permite que sus compañeros de camino arranquen y abran camino arrancando espigas en sábado, y Jesús cura en sábado. Es decir, Jesús entra en conflicto con la pureza, con la ritualidad, con el tema del pecado, con el tema del sábado, con el tema del ayuno. Entra en conflicto porque, si quieren, para usar una de las palabras que aparecen en este contexto, es no pretendan la novedad que Jesús trae, meterla en los esquemas viejos. Jesús viene a traer una novedad fundamental. Esa novedad fundamental que Jesús viene a traer, si la queremos meter en esquemas viejos, es como poner vino nuevo en pellejos viejos. Explota el pellejo. ¿Se entiende o no? ¿Mm? Ahora, viene después el segundo bloque. Segundo bloque, insisto, tema genérico, tema de referencia a los discípulos. Es interesante. Jesús elige 12. ¿Y para qué los elige? Lo primero que dice, para que estén con él. Jesús elige para que estén con él. Es lo primero que dice. Véanlo, por favor. No es cualquier cosa decir. A ver, acuérdense
que el que había estado endemoniado en Gerasa le pide a Jesús estar con él y él le dice, no, anda a decirle a la gente lo que el Señor hizo por vos. No, 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 yo estoy con estos son mi grupo. Ahora, en este bloque que viene ahora, vean ustedes algo interesante. Empieza y termina, como dije, con las palabras casa y familia. Yo acá aprovecho para decir algunas cositas para que se ubiquen. Ustedes van a ver, si lo leen en detalle a Marcos, van a ver que es muy frecuente. A Marcos le gusta mucho hablar en sándwich. El ejemplo más evidente que ustedes lo van a tener fácil de ubicar, el sándwich evidente, es Jesús llega y viene Jairo a pedirle que haga algo por su hija. Jesús va y en el medio se mete el relato de la mujer que tiene hemorragias y que se cura, y después sigue lo de Jairo. Es decir, ¿por qué no terminó un tema y después empezó el otro? Metió en el medio como un sándwich acá. Bueno, vean acá. Jesús está en una casa, préstenle mucha atención a la palabra casa en el Evangelio de Marcos. Jesús está en una casa y hay tanta gente que no pueden ni comer. Pero como, y acá viene ahora vemos, no se asusten, pero la familia decide sacarlo del medio porque decían está desquiciado, está loco, está endemoniado, está fuera de sí. Entonces la familia va a buscarlo para sacarlo del medio y en el medio mete que los escribas dicen que Jesús expulsa a los demonios con el poder de Belzebul. Jesús discute con ellos, termina el relato y llegan los familiares a buscarlo a Jesús. Ven el sándwich, se ve claro. Ahora, una pregunta que queda, pero no me voy a meter en uno por uno todos los relatos porque sería muy extenso, pero acá hay algo importante a tener en cuenta. Probablemente los que decían que Jesús está endemoniado sean los escribas, pero la familia decide sacarlo del medio porque toda la familia queda mal adelante de la sociedad, queda deshonrada ante toda la sociedad si andan diciendo esto de su hijo, o de su hermano, o de su amigo, o de su pariente. Entonces, la familia decide sacarlo del medio. Ahora, acá viene el diálogo de Jesús, ¿no? Que aparece un reino dividido no puede prosperar, una familia dividida no puede prosperar, Satanás, si está dividido contra sí mismo, no puede prosperar. ¿Cómo yo voy a expulsar los demonios con el poder de Satanás? No tiene ninguna lógica lo que están diciendo. Ahora, después de eso, llega la familia de Jesús. Y fíjense porque esta es una palabra, esto es clave en Marcos. Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y te buscan. Jesús está en la casa. Le dije, presten atención a la palabra casa. Jesús está en la casa y Jesús, mirando a los que estaban alrededor de él, es decir, mirando a los de adentro, les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, porque los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica son, como ven, y acá es la clave en esta parte del relato de Marcos, hay un contraste entre el adentro y el afuera. Adentro y el afuera de una nueva casa. La nueva casa son los discípulos del reino. ¿Se entiende? La nueva casa. Entonces, hay un contraste. La familia está afuera. Los discípulos están adentro. Fíjense que enseguida de esto viene todo el capítulo 4, que es el capítulo de las parábolas, y lo primero que nos va a decir es, bueno, que Jesús predica una parábola, enseguida digo algo, y los discípulos en privado le preguntaron, y Jesús les va a decir, a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino, a los de afuera, todo se les predica en parábolas. De nuevo, Jesús pone en contraste
el afuera y el adentro. Y después van a ver ustedes muchísimas veces en Marcos, donde Jesús en privado, en la casa, a los suyos, les explica. El discipulado es eso. Es Jesús y los suyos. Después van a venir otras parábolas. Y Jesús, cansado, se va al otro lado del mar, se queda dormido, pero lo ubica en la tempestad calmada, y va a llegar a Gerasa. Yo no quiero entrar en detalle unidad por unidad porque sería muy interesante, pero se nos iría el tiempo. Pero hay algo interesante en el relato de la expulsión de los demonios. Son muchos, son una legión. La expulsión de los demonios, a los cuales nadie podía atarlo, querían atar, le ponían cadenas y nadie lo podía dominar, y los demonios que son legión le piden que no los saque de esa región. Perdónenme, pero todo eso parece que tiene algún significado, ¿no? Yo quisiera destacar 2 o 3 cosas de este relato breve. A ver, ¿por qué? ¿Por qué me detengo en este relato? Porque desde el primer milagro que hace Jesús y por todas partes, en los sumarios, por ejemplo, va a haber un acento clarísimo en la expulsión de demonios. El primer milagro de Jesús es la expulsión de un demonio. En Marcos estoy hablando. Si me dicen que no eran las bodas de Caná, acá viene cuando el rector José Luis los expulsa, ¿no? Las bodas de Caná son en Juan, y estamos hablando de Marcos, ¿no? Entonces, el primer milagro de Jesús es la expulsión de demonios, de un demonio, en la sinagoga de Cafarnaúm. Lo cual es razonable, porque si la primera palabra de Jesús es el reino de Dios está cerca, lo lógico es que Jesús lo primero que haga es enfrentar las fuerzas del antirreino. Y las fuerzas del antirreino es todo lo que le hace mal al ser humano. Como por ejemplo lo que se suelen llamar los demonios. Lo segundo que quiero destacar de esto es que este demonio tiene ideas, connotaciones raras. ¿Por qué? Porque, como les dije, por todas partes aparece la expulsión de demonios. Jesús a los suyos los envía a expulsar demonios. Jesús elige 12 para que estén con él y para que expulsen demonios. Es decir, constantemente el tema de la expulsión de demonios es un tema importante en el Evangelio de Marcos. Este demonio tiene algunas características que nos ayudan a entender qué entiende Marcos por demonio. Porque primero que nada, este demonio tiene nombre y se llama legión. Y cualquiera sabe que las legiones son las legiones romanas. Y las legiones romanas son los que nadie puede dominar, los que nadie los puede echar de ese territorio, y son absolutamente impuras, porque son paganos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una connotación que va más allá de lo, entre comillas, espiritual en este relato. Pero lo tercero que es importante notar, y yo solamente lo voy a mencionar ahora porque en 2 minutos lo voy a aclarar más todavía, es que Jesús hace callar a los demonios porque los demonios dicen quién es. Y lo que dicen es verdad. Has venido a nosotros, ya sé quién eres, el Hijo de Dios. Acuérdense, desde el primer relato, insisto, el primer milagro de Jesús es la expulsión de un demonio, y en la expulsión de un demonio, el demonio le dice quién es y lo manda a callar. ¿Se acuerdan? Cállate y sal de él. Primer milagro. En el sumario, que está en el capítulo 3,
dice expresamente, mandaba callar a los demonios, pero sabían que era el Hijo de Dios porque lo conocían. Ahora acá expresamente de nuevo, Jesús lo manda a callar y lo manda a los cerdos. ¿Recuerdan todo esto, no? ¿Por qué Jesús manda callar a los demonios? Vamos enseguida, como les dije, en un cachito. La cuestión es que cuando Jesús expulsa al demonio, o los demonios, de Gerasa, a Jesús lo expulsan de la región. ¿No? No podían expulsar a la legión, pero a Jesús lo expulsan de la región. Y Jesús vuelve entonces al otro lado, a la otra orilla, y en la otra orilla se le aparece Jairo, pidiéndole que cure a su hija. En el medio, como les dije, aparece la curación de la mujer con hemorragia, y después vuelve Jairo, ¿no? Les decía recién, un sándwich, ¿no? ¿Me siguen? Hay algo interesante. Como les dije, es un sándwich que está presentado al principio. Hay algo interesante y es que todo el mundo lo empieza a seguir a Jesús con Jairo. Pero este grupo que sigue a Jesús con Jairo va a tener que ver con la escena del medio, con la de la mujer con hemorragia, porque cuando Jesús va a la casa de Jairo, deja a todos afuera y se va solamente con Pedro, Santiago y Juan. Es decir, ahí la multitud desapareció. Ahora, en el segundo relato, en el relato de la mujer curada con hemorragias, hay algo interesante. Dejemos de lado la parte más narrativa, muy interesante, que ¿quién me tocó? A ver, ¿quién te va a tocar? Todo el mundo te aprieta por todos lados. Es como si le estuvieras preguntando a alguien que está viajando en el Roca a las 5 de la tarde, ¿quién me tocó? Y te tocan todos en el Roca. Es raro que no te toque a alguien. Pero lo interesante es, dos datos. La mujer se llena de temor y temblor y le cuenta toda la verdad. Esa frase dice el texto, ¿eh? Toda la verdad. A ver, la mujer está llena de temor. ¿Por qué? Porque la mujer tiene claro que ella hizo impuro a Jesús. Claro, sí. Si la mujer tiene hemorragia, hace impuro a Jesús. A ver, pero a Jesús no parece que le importe mucho eso. Acuérdense que Jesús toca a un leproso. Al leproso Jesús lo toca, ¿no? ¿Se acuerdan? En el capítulo 1. Pero lo otro interesante, a ver, discúlpenme si hay alguna persona extremadamente piadosa, pero que acá Jesús no hace ningún milagro. La mujer se lo roba. La mujer le roba el milagro. A ver, no hay una disposición de Jesús a obrar algo, obrar el bien, a sanar o a lo que fuere. Jesús iba caminando y la mujer le afana un milagro. La mujer le robó un milagro a Jesús. ¿Quién me tocó? Entonces, en un momento, cuando la mujer le cuenta toda la verdad, Jesús le va a decir, no temas, tu fe te ha salvado. Después Jesús le va a reconocer, pero lo que la salvó fue la fe de ella, no fue un accionar de Jesús. Eso está bien, la fe de ella pues está en Jesús, por supuesto. Además, perdón que interrumpa, ¿qué tal? Buenas tardes. Jesús no quería mostrarse como una persona que hacía milagros, pues de por sí que lo querían echar de todos lados y salía así diciendo que hacía milagros, o sea, él atribuía todo a la fe. No, pará. Ya mismo estoy llegando a eso, a ver si aclaro mejor lo que estoy queriendo decir y creo que te contestaré enseguida. A eso iba, que tiene que ver con lo de los demonios y qué yo cuánto. A ver si vamos. Pero quiero decir esto. Jesús acá le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, etc. Y después de eso, Jesús va a la casa de Jairo. Jairo, jefe de la sinagoga. A ver, imagínense, por favor, hagamos un mínimo esfuerzo. En un pueblo, el jefe de la sinagoga es alguien importante. Un pueblo judío, me refiero, ¿no? ¿no? El jefe de la sinagoga. Y se le muere una hija, Lucas va a decir hija única, lo cual es típico de Lucas, ¿no? Se le muere una hija al jefe de la sinagoga, pero cuando llega Jesús ya está todo el barrio.
Está todo el pueblo, las plañideras, todo el mundo llorando y todo el mundo lamentándose. Y Jesús que le dice, ¿por qué la chica está dormida? Y entonces con Pedro, Santiago y Juan, el papá y la mamá se meten en el cuarto, de la mano la levanta y sale con la chica. No se lo digan a nadie. A ver, yo quiero que me expliquen qué posibilidades hay de que el pueblo no lo diga a nadie, de que el tipo sale con la nena caminando cuando todos la estaban llorando hace 5 minutos. Es decir, evidentemente, y esta es la clave, esta actitud de Jesús de mandar callar es teología pura de Marcos. Jesús no quiere mostrarse como un Mesías hacedor de milagros. Jesús, si hace milagros es porque las circunstancias se lo piden, porque la compasión se lo pide, por algo así. Pero Jesús no quiere mostrarse como hacedor de milagros. Y entonces, como Jesús no quiere mostrarse como hacedor de milagros, ¿por qué? Porque Jesús no quiere que lo sigan para beneficiarse de un milagro o algo por el estilo. Es más, Jesús quiere mostrarse, revelarse en la cruz. Jesús no es un hacedor de milagros, Jesús es un crucificado. Es ahí que el centurión va a decir era el Hijo de Dios. No sé si queda claro. Sí, por eso, a ver, los demonios dicen quién es Jesús y Jesús no quiere ser descubierto. ¿Por qué? Porque si lo siguen por ser milagrero, eso obstaculiza el sentido de la vocación o de la misión de Jesús. Porque lo van a seguir por los milagros y no lo van a seguir por la cruz. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, sí. Ahora, en este mismo contexto, de nuevo, Jesús va a llegar a Nazaret y de vuelta no lo siguen. ¿Por qué? Porque no hay fe. El Evangelio va a decir, no podía hacer milagros porque no había fe. Los milagros no son para la fe, sino que los milagros presuponen la fe. Ahora, después de esto, viene la tercera unidad. Sumario, los apóstoles salen a predicar. En el contexto nos enteramos que Herodes mató a Juan el Bautista y le preguntan a los discípulos quién es este tal Jesús. Y en este contexto que va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, nos vamos a encontrar con otra serie de acontecimientos. Hay algo interesante en esta unidad que me parece interesante tener en cuenta, que hay un tipo ciego, pero Jesús lo cura en cuotas. Porque Jesús lo cura y dice, ¿ves algo? Sí, veo las personas como árboles que caminan. Entonces Jesús le tiene que volver a poner los dedos. Ahora veo bien. Evidentemente, como yo les dije, la curación del ciego está hablando del discipulado, está hablando de la fe. El Evangelio de Marcos lo que nos quiere mostrar en este contexto es precisamente que todavía la fe de los discípulos es una fe incompleta. Van a llegar a ver. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Vamos bien o están...? No sé si hasta acá hay alguna crisis o algo. No. No hay ninguna crisis. Qué bueno, qué maravilla. ¿Ninguna qué? ¿Mm? Bueno, en este contexto ahora nos vamos a encontrar con 2 o 3 escenas que valen la pena prestarle atención. Por ejemplo, la multiplicación de los panes,
que es interesante, como yo les dije, Marcos tiene 2 multiplicaciones de los panes, pero curiosamente, una multiplicación de los panes es en territorio judío, la segunda multiplicación de los panes es en territorio pagano. Si ustedes miran la multiplicación de los panes, y miran y van a ver que Jesús tomó el pan, lo partió, pronunció la bendición, se lo dio a sus discípulos, y uno dice, esto se parece bastante a otras cosas, ¿no? Tiene una marca bastante parecida a los relatos de la Eucaristía. Si ustedes tienen en cuenta que el verbo partir el pan solamente aparece en contexto eucarístico en los evangelios del Nuevo Testamento, uno empieza a sospechar doblemente. Si todavía además le sumamos que en el territorio judío las canastas que sobran son 12 y en el territorio pagano las canastas que sobran son 7, uno empieza a sospechar triplemente. Pero bueno, dejemos de lado esto porque no es acá cuestión de esto. Jesús empieza a abrirse un poco al territorio pagano. Acuérdense, en este contexto va a ser que Jesús va a expulsar el demonio de una mujer sirofenicia, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen presente o no? Ahora, ¿lo sigue? ¿Sí o no? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Está bien. Bueno, y también Jesús empieza a tener discusiones o contrastes con la posición de los fariseos o de los escribas. Tengan en cuenta que a ver, para decirlo muy rápidamente, si quieren un poco caricaturescamente, en el Evangelio de Marcos, los malos son los escribas. En el Evangelio de Mateo, los malos son los fariseos. En el Evangelio de Lucas, los malos son los ricos. Para que se ubiquen. Jesús ahora está, más bien, entrando en distintos conflictos con los judíos. Acuérdense, por ejemplo, los que estuvieron en la liturgia el fin de semana, el Evangelio del domingo pasado fue eso, precisamente una discusión con las tradiciones judías, etc. ¿Sí? En el capítulo 7, multiplicación de los panes, capítulo 8, segunda multiplicación de los panes, capítulo 7, Jesús los hace subir a la barca, capítulo 8 los hace subir a la barca, capítulo 7 en la barca discuten sobre el tema de los panes, capítulo 8 en la barca discuten sobre el tema de los panes, en el capítulo 7 Jesús en la barca les dice tienen la cabeza dura, en el capítulo 8 en la barca Jesús les dice tienen la cabeza dura, y discuten sobre el tema de los fariseos, capítulo 7, discuten sobre el tema de los fariseos, capítulo 8. Es evidente que están puestos en 2 grandes paralelos para poner en relación la multiplicación de los panes en territorio judío, la multiplicación de los panes en territorio pagano. Probablemente Marcos nos quiera decir que Jesús sigue multiplicando los panes en territorio judío y en territorio pagano en cada Eucaristía. Y ahí Jesús, que sale de territorio a territorio pagano, le va a preguntar a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y en ese contexto le van a decir, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros que ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le dice el Mesías. Terminó el capítulo 1, es decir, el bloque 1, todo lo que Jesús, todo lo que Marcos había anunciado que Jesús era, comienzo de la buena noticia de Jesús, el Mesías, ahora Pedro dice, sos el Mesías. Pero entonces ahora, toda la segunda parte, como les dije, Jesús va a tratar de explicar qué tipo de Mesías es. Porque, como les dije, hay distintas expectativas y tenemos que tratar de tener una expectativa correcta. Y entonces, ¿qué es lo primero que va a decir? 3 veces va a decir, me van a matar. Todo mal. 3 veces, me van a matar, capítulo 8, me van a matar, capítulo 9, me van a matar, capítulo 10. Frente a eso, los discípulos entienden, no están de acuerdo, se sienten mal, se sienten incómodos con eso que Jesús dice. Y entonces, cuando Jesús dice, me van a matar,
Pedro se pone a reprenderlo. Segunda vez, Jesús dice, me van a matar, y en la casa Jesús le pregunta de qué discutían, y ellos callaron porque habían estado discutiendo quién era el más importante. Tercer anuncio de la pasión, Santiago y Juan le dicen que quieren sentarse a la derecha y a la izquierda cuando llegue a su gloria. Como ven, en los 3 veces que Jesús anuncia la pasión, los discípulos entienden mal. Y entonces, como cada vez que entienden mal, Jesús les va a corregir la mala interpretación. Me van a matar. Pedro se pone a reprenderlo. ¿Y qué le dice Jesús? El que quiera seguirme, tome su cruz. Me van a matar. Discutían quién era el más importante. El que quiera seguirme, hágase el último. Me van a matar. ¿Queremos estar a la derecha y a la izquierda en tu gloria? Si uno quiere ser el primero, hágase el servidor de todos. Como ven, hay anuncio de la pasión, mala interpretación de los discípulos y una corrección de Jesús de la mala interpretación con la frase, si uno quiere o el que quiera. ¿Lo ven o no? En el medio, después de la segundo anuncio de la pasión, vamos a encontrar una serie de elementos muy interesantes donde Jesús va a precisar qué es esto que él está predicando. Jesús va a decir que el que recibe a un niño, a mí me recibe. El que escandaliza a un pequeño sería peor que lo tienen al mar. Que no se puede repudiar a la mujer. Que hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. Y que un rico no puede entrar en el reino de los cielos porque un camello no pasa por el ojo de una aguja. Como ven, Jesús va a invertir todos los valores culturales de su tiempo. Se ve claro, sobre todo en los 3 últimos. Una sociedad que es centrada en el varón, Jesús pone adelante toda la mujer, que pone una sociedad centrada en el adulto, Jesús pone en el centro al niño, y una sociedad centrada en los prósperos, en la teología de la prosperidad, Jesús va a decir que los ricos no entran al reino. Entonces, en este contexto, viene la pregunta de Pedro. Mirá que nosotros dejamos todo, ¿eh? ¿Me siguen o no? ¿Me van siguiendo, no? Entonces, cuando Pedro le Sí, dice, sí. mirá que nosotros Sí. dejamos todo, ¿qué le dice Jesús? A ver, Pedro, yo te aseguro que nadie que haya dejado casa, padre, madre, hermana, hijos, hacienda, hijas, hacienda por mí, por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1 en casa, madre, hermana, hermanos, hijos, hijas y hacienda. En persecución. Chan, ¿la persecución qué hace ahí? No hay persecución en tiempos de Jesús. ¿Qué hace la persecución ahí? Anótenla para el final. Guárdenla en la memoria. Como ustedes podrán ver, y acá viene el tema, la propuesta alternativa que Jesús viene a hacer, que pone, insisto, a las mujeres, a los niños, a los pobres en el centro, es una propuesta de una familia, que eso ya lo veníamos viendo, los que están adentro. La familia, la nueva familia que Jesús propone es el discipulado. Ya no es, por eso yo personalmente no entiendo cuando algunos curas, por ejemplo, van a decir que lo central para el cristiano es la familia. No, lo central para el cristiano es el reino de Dios, el discipulado. La familia es importantísima, el que diga lo contrario parece que está equivocado, pero lo central, a ver, nadie, hay que rechazar padre, madre, hermano, hijo, por mí y por el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Miren que lo que va a decir Jesús es que que tendrá el 100 por 1 en casa, madre, pero no dice padre. Si ustedes ven en la lista que pone Jesús en el capítulo 10, en el diálogo con Pedro, van a ver
que omite padre. ¿Por qué? Porque en la familia de los seguidores de Jesús tenemos 100 madres, 100 hermanas, 100 hermanos, 100 casas, un solo padre, que es Dios. El único padre es Dios. ¿Se entiende? Y entonces, como tenemos un solo padre que es Dios, esa es la nueva familia que Jesús quiere proponer. Ahora, una última nota. Vean que ahora es interesante, si quieren, para seguir en esta misma línea, que hasta ahora Jesús, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero constantemente está apareciendo el tema del discipulado en el Evangelio de Marcos. Es decir, hay un sumario al empezar, un sumario referencia a los discípulos y cuerpo. Segundo sumario, referencia a los discípulos y cuerpo. Tercer sumario, referencia a los discípulos y cuerpo. Anuncia la pasión, referencia a los discípulos. Anuncia la pasión, referencia. Constantemente está una referencia a los discípulos, pero lo interesante es que los discípulos, que Jesús los prefiere, se los lleva a su nueva casa, los tienen, a ver, ejemplo, relato de la transfiguración, brevemente, para que se ubiquen un dato interesante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes a nivel narrativo, porque no estoy hablando de lo histórico. Jesús le acaban de decir, sos el Cristo. El Cristo con todo lo que en principio significaría para muchos. Y Jesús dice, me van a matar. ¿Cómo que te van a matar? Pedro se pone a reprenderlo. Y Jesús se pone a reprenderlo a Pedro. ¿Y qué es lo que le dice? Me van a matar y a ustedes también. Hasta todo mal. ¿O no? El que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Qué es eso? Los van a matar. Tomar la cruz es que los van a matar. La cruz no es otra cosa. La cruz es un instrumento de tortura y ejecución. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Lo van a matar. Y en ese contexto, ¿qué hace Marcos frente a esta evidente desesperanza que está ahí a la vista? Marcos presenta la transfiguración. La transfiguración como una manera de decir, sí, los van a matar, pero la muerte, la oscuridad no tiene la última palabra. La resurrección, la luz, la vida, la transfiguración tiene la última palabra. Pero ¿con quién va a la transfiguración? Con Pedro, Santiago y Juan. ¿Quiénes son los primeros llamados? Pedro, Andrés, Santiago y Juan. El primer milagro de Jesús después de la expulsión del demonio, curación de la suegra de Pedro. Jesús va a la casa de Pedro y Andrés con Santiago y Juan. Jesús va a la casa de la hija de Jairo con Pedro, Santiago y Juan. ¿Quiénes son los que no lo entienden a Jesús y entienden todo mal? Pedro, Santiago y Juan. Pedro que se pone a reprenderlo después del primer anuncio de la pasión, segundo anuncio de la pasión, queremos sentarnos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando llegues a tu reino, a tu gloria. ¿Pero ustedes van a beber la copa que yo voy a beber? Sí, claro. Ah, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, va a decir Jesús, porque ya sabemos que la copa de Jesús es la pasión y muerte, y a la derecha y a la izquierda de Jesús en su gloria hay dos ladrones, no están Santiago y Juan. ¿No? ¿Se entiende o no? Como ven, los discípulos están entendiendo cada vez menos. Y entonces, en este contexto de los discípulos que entienden cada vez menos, después del tercer anuncio de la pasión y que Jesús le dice, el que quiera seguirme, hágase el último, Jesús llegando hacia Jerusalén, curación de un ciego, pero esta vez lo cura de una. Ya no es un ciego que lo cura en cuotas como los anteriores, porque antes la fe era incompleta. Ahora Jesús en Jericó, hay un ciego que le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Está? Vean que es interesante. 3 veces aparece el verbo llamar en un mismo versículo.
llámenlo, lo llaman, te llama. En el mismo versículo 3 veces el verbo llamar, que es el verbo vocación. ¿O no? ¿Y qué hace? Fíjense, cuando Jesús le pregunta, ¿qué querés que haga por vos? ¿Qué querés que haga? A ver, ¿qué es lo que quiere teóricamente cualquier mendigo? Plata. Cualquier mendigo se sienta en la calle, en el camino, para que le den plata. ¿Qué querés que haga? Que vea. Quiero ver. ¿Mm? ¿No? ¿O no? Pero fíjense un dato más. El ciego, cuando Jesús lo llama, ¿qué es lo que hace? Tira el manto. Y no se olviden, Éxodo 22, que el mendigo lo único que tiene es el manto. Por eso no se le puede pedir el manto como garantía, porque si no, ¿dónde va a dormir el pobre? Se va a morir de frío y Dios va a salir de garante del pobre. Lo único que tiene el pobre, el mendigo ciego, es su manto. Cuando Jesús lo llama, deja todo y lo sigue. Este deja todo en serio. Este es un discípulo de verdad. Y lo siguió por el camino. Jesús le dice, andate en paz. Lo siguió por el camino. Lo siguió a Jerusalén. El Evangelio está diciendo, van a Jerusalén. Acá tienen un discípulo de verdad. Es decir, si estábamos hablando del discipulado, de los discípulos que no lo entienden, cosas por el estilo, acá tenemos un discípulo que es un pobre de toda pobreza, que deja lo único que tiene para seguir a Jesús. ¿Está bien? ¿Me siguen o no? Cuando Jesús llega a Jerusalén, Marcos, ¿qué es lo que nos va a presentar? 3 días de Jesús en Jerusalén. Pero si ustedes ven el primer día y el segundo día, son un sándwich. A ver, fíjense cómo lo presenta, porque es un poco hasta irónico. Toda la gente sale a festejar que llegó Jesús, bendito el que viene, bendito el que viene, el reino, qué sé yo qué. Jesús llega, mira y se va. Y terminó. Vean, Marcos dice eso, del 1 al 11. Marcos 11, del 1 al 11. Jesús llegó, lo aplaudieron, gritos. Jesús entró en Jerusalén, miró y se fue a Betania. ¿Para qué lo aplaudieron si no hizo nada? Al día siguiente, segundo día, Jesús va de Betania a Jerusalén, ve una higuera, la maldice porque no tiene fruto, lo cual es muy raro porque las higueras no tienen fruto en primavera, y estamos en primavera. Es decir, Jesús es injusto con la higuera. Y va al templo y expulsa a los vendedores y se vuelve a Betania. Y al día siguiente, el tercer día, la higuera está seca y los escribas le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús no les contesta. Pero fíjense, en 3 días, ¿qué es lo que tenemos? El sándwich. Jesús llega, ve, reacciona frente a lo que ve expulsando a los vendedores del templo y los escribas le preguntan ¿con qué autoridad haces esto de expulsar a los vendedores del templo? Es decir, Marcos dividió en 3 días para meter en el medio el tema de la higuera. En el sándwich. ¿Se entiende o no? Pero bueno, vayamos a esto. Cuando a Jesús le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? Jesús no contesta. Si no me, si no me dicen con qué autoridad hablaba Juan, yo no les contesto con qué autoridad hablo yo. Y les cuenta una parábola, que es la parábola de los viñadores homicidas. Y en la parábola de los viñadores homicidas, les cuenta con qué autoridad hace esto. Con la autoridad del Hijo único. El Hijo amado. El Hijo escatológico. El último. El Hijo. ¿No? Acá es donde es bueno recordar que en Israel los árboles frutales son imagen característica del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios elige un pueblo no para aplaudirlo, no para felicitarlo, no para que se crea más importante, sino para que dé frutos. Uno en su casa pone un árbol frutal porque quiere frutos, si no pone un árbol ornamental, ¿o no? Si yo quiero limones, pongo un limonero.
Entonces, el árbol frutal, concretamente, la higuera, la vid o el olivo, son imagen de Israel, porque Israel debe dar fruto. Vean Isaías 5, el fruto que Israel debe dar es el derecho y la justicia. Israel debe dar derecho y justicia como fruto. Y acá entonces viene, interesante, la higuera no dio fruto, ahora los viñadores no dan fruto. ¿Con qué autoridad Jesús expulsa a los vendedores del templo? Porque no dan fruto. Las autoridades de Israel no están dando fruto. Y entonces acá, como es típico de Marcos, pues yo no sé si a ustedes no les va quedando claro que a Marcos le encantan las cosas de a tres, pone tres cosas. Marcos nos va a poner a Jesús en contraste con tres grupos. Primero con fariseos y herodianos, sobre si hay o no que pagar el impuesto al emperador. Segundo, en contraste con los saduceos que niegan la resurrección. Y tercero, en contraste con un escriba que le pregunta cuál es el mandamiento más importante de la ley. Como ven, Marcos presenta a Jesús. Ya vean, en Jerusalén Jesús está solo, no hay discípulos, no hay nadie. Jesús no hace ni un solo milagro en Jerusalén. No hay ni un solo milagro en Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, se enfrenta con distintos grupos. Ahora, ¿qué pasa ahora? Cuando Jesús llega a Jerusalén, nos vamos a enterar, vean 14:1, las autoridades deciden firmemente matarlo. Listo, no hay más vuelta. No hay más vuelta que matarlo. Y entonces se deciden a matarlo sin que haya ninguna motivación. No hay motivación, pero lo quieren matar. Marcos va a poner acá en el medio un relato muy interesante de una mujer anónima que unge a Jesús los pies. Interesante, ¿por qué? Porque el Evangelio va a decir que lo que hizo esta mujer se va a hablar en memoria de ella en todos los lugares del mundo donde se predica el Evangelio. Dice eso, ¿no? Bueno, no sabemos el nombre de la mujer. No sabemos quién es la mujer. Y de nuevo sándwiches, Judas lo va a traicionar. Y Judas lo traiciona porque sí. No hay ninguna motivación. Porque en Mateo, Judas lo traiciona si le dan plata. Soborno. En Lucas, Judas lo traiciona porque entró Satanás en Judas. En Marcos no. En Marcos, Judas va y lo entrega. Y entonces le dan plata. Jesús va a celebrar la Pascua y Pedro lo va a negar. Jesús le va a decir, me vas a negar. Es decir, estamos en un momento de conflicto absoluto donde Jesús ya está llegando al final de su vida, de su ministerio, y Judas lo va a entregar, Pedro lo va a negar. Y fíjense, de nuevo, la Pascua es una comida de familia. ¿No? Ustedes lo saben. La Pascua es una comida de familia. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Dónde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Esa es la familia de Jesús. El discipulado es la familia de Jesús. Bueno, entonces Jesús va, lo capturan, los discípulos lo dejan, los abandonan todos. Marcos va a decir, inclusive, hasta uno de los discípulos lo abandonó desnudo, como para decir la vergüenza absoluta. Lo dejaron solo. Uno que lo niega, otro que lo traiciona, otros que lo huyen desnudo, todos los varones salen corriendo, qué sé yo cuánto. Y cuando lo quieren condenar, no lo pueden condenar porque los testigos falsos que ellos habían arreglado, los testigos falsos se contradicen y no lo pueden condenar. Lo quieren condenar y no lo pueden condenar porque no se ponen de acuerdo los testigos falsos. ¿Quién es el que va a dar el testimonio necesario para condenarlo a Jesús? Jesús. ¿Sos el Mesías? Verán al Hijo del Hombre sentado, listo, ya está. No necesitamos testigos, ustedes lo oyeron y listo. Jesús entonces va a ser condenado. Jesús va a ser llevado a la cruz. Dentro de todas estas cosas se podrían decir más cosas. Y Jesús en la cruz, también tres grupos que se burlan de Jesús.
el pueblo se burla de Jesús, los sacerdotes se burlan de Jesús, los condenados que están con él a la derecha y a la izquierda se burlan de Jesús, porque no están, como les dije, no están Santiago y Juan. Y Jesús está solo en la cruz. ¿Quiénes están un poquito lejos? No están Pedro, Santiago y Juan. Están María Magdalena, María de Salomé, María, la madre de Santiago el menor, y Salomé. No están los tres varoncitos tan machitos ellos, sino que están tres mujeres. Y Jesús, entonces, en ese contexto, se murió. Así, se murió. Y el texto de Marcos que dice, viendo el centurión que había muerto de esa manera, dijo, este era el Hijo de Dios. Pero, a ver, ¿que murió de qué manera? Si murió de muerte. No dice nada. Porque Mateo va a decir que hubo temblor de tierra, que hubo resurrección de muertos. Ese es Mateo. Marcos no dice nada. Jesús murió y el centurión dijo, este era el Hijo de Dios. Y después de eso, lo entierran a Jesús. Las mujeres van y ven dónde lo entierran. Y cuando van las mujeres a ungirlo, porque no lo habían ungido a Jesús, un joven les dice que está resucitado, que vayan y le digan a Pedro que vaya a Galilea, y las mujeres no le dicen nada a nadie porque tenían miedo. Y ahí termina el Evangelio de Marcos. No hay apariciones del resucitado, no hay nada. Y acá es donde uno puede empezar a hacerse unas preguntas para ir terminando. Como ustedes ven, el Evangelio de Marcos nos va mostrando un Jesús que se va quedando cada vez más solo. Primero se escandalizan todos, todo el primer bloque. En toda la segunda parte no lo entienden los discípulos. En la tercera parte los discípulos ni aparecen en Jerusalén. Un discípulo lo niega, otro discípulo lo traiciona. Los discípulos no están con Jesús ni siquiera cerca en la cruz. No hay nadie, a Jesús lo han abandonado todos, hasta el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, ahí, en ese contexto de soledad total y donde no hay ningún signo que invite a creer, el centurión lo confiesa como el Hijo de Dios. Y entonces, vayamos a este texto, a este tema. Marcos escribe a una comunidad, yo creo que en Roma, otros creen que en Siria, está perseguida por el Imperio Romano. Una comunidad a la cual la están persiguiendo y matando. Acuérdense que yo les había dicho que Marcos dice 100 por 1 en persecución, ¿no? Hay una comunidad a la cual la están persiguiendo y la están matando. Ustedes, aparte, imagínense, por ejemplo, si persiguen a toda la comunidad de la ciudad de Buenos Aires, pero solo las de la ciudad de Buenos Aires, porque teóricamente la ciudad de Buenos Aires son los que fueron culpables de tal cosa. Yo, que soy cura en Quilmes, no voy a visitar un cura amigo en Capital ni mamado, ni loco, que me van a acusar a mí también. Y el cura que vive en Zárate tampoco va a ir a visitar a los curas de Capital. Te mando un WhatsApp, pero no te voy a ir a visitar ni loco. La comunidad de Marcos también se va sintiendo cada vez más sola. Y la comunidad de Marcos no tiene ningún motivo para creer porque todos lo dejan y todo invita a que no crean. No hay signos que inviten a creer. No hay ningún elemento que invite a creer. Y en ese contexto, donde no hay ningún signo que invite a creer, donde la comunidad se siente cada vez más sola, Marcos le dice a la comunidad que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que estamos invitados a creer porque Jesús pasó por la misma que están pasando ustedes ahora. Y hasta un centurión, un romano, sin ningún signo creyó. Ustedes también, sin ningún signo, crean. Esa es una buena noticia. Con esto creo que termine Marcos. No sé si José Luis tiene críticas porque que no me pase de tiempo ni nada por el estilo, pero creo que más o menos... No, está fabuloso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o ¿por qué no hacer referencia al agregado final de Marcos? No. Sí. A ver, el tema fue que en la comunidad de Marcos empezó a haber una cuestión. Los otros evangelios que se empezaron a conocer
tenían relatos de aparición del resucitado. Había relatos que contaban que Jesús se apareció a unos peregrinos de Maús o esto o lo otro, y la comunidad de Marcos no tenía ningún relato. Entonces, algunas de la comunidad hicieron una síntesis de otros textos, sobre todo de Lucas, para agregarlos al final del Evangelio, para que el Evangelio de Marcos no quedara sin relatos de la aparición del resucitado. El Evangelio de Marcos termina en el versículo 9, y lo que viene después fue un agregado. Ustedes lo podrán ver en las notas de la Biblia, van a ver que lo dice, que están agregados posteriormente porque las comunidades veían incómodo que no hubiera un relato de apariciones del resucitado. Yo lo que digo es que seguir a Jesús no es un camino fácil, ¿no? Y ahora que usted me dice que estuvo solito y bueno, y qué sé yo, es como que también veo que las iglesias están con menos gente, o sea, no sé, se me ocurrió ahora, ¿no? Pensar en todo eso, que no es fácil, por eso por ahí él estuvo solo, ¿no? Apaga esto. Me parece que hay un perro que está en desacuerdo con lo que yo dije, pero no estudié canino. No. No son los míos, no son los míos. Eduardo, quiero hacerle una pregunta y disculpe, creo que no está dentro del contexto de Marcos, pero a mí siempre es algo que me ha intrigado. Siempre se habla de los discípulos amados, Pedro, Santiago, Juan y a veces Andrés. Yo digo, ¿y el resto? ¿No había celos? Bueno, no se sabe, ¿no? Porque los evangelios no lo relatan, pero a mí siempre eso me ha intrigado mucho, ¿no? La elección de esos discípulos que son los amados y el resto de los discípulos, porque eran 12. Eran más que 12 seguramente. Pues una pregunta, estimada Evangelina. Te Sí, voy a pelear, pero cariñosamente. ¿Vos dale, te dale. ponés celosa si yo te digo, y con verdad, que yo soy más amigo de José Luis que de vos? Si sos más amigo de quién, De José Luis que de vos. no, para nada. Por eso. Habrá algún motivo de que A ver, hay algo que es pero es una real, cosa, hay pero afinidad, no es una ¿no? cosa normal que uno tenga algunos que sean más amigos que otros. Sí, Ah, sí. No, yo lo que pasa es que la figura de Pedro es, para mí, es lo más Pedro, se acordó. pero claro, nos representa. Yo siempre pensaba, ¿no? En que siempre están esos 3 o 4 discípulos siguiéndolo, como más firmes, ¿no? En la fe Sí, o en el discipulado. pero Marcos se ocupa de mostrar que son los que no lo entienden, ¿no? Sí, Acá, digamos, claro lo que dijimos en el curso de Evangelios y lo que dijo Eduardo en los primeros minutos. Estamos hablando de Marcos y es muy difícil relacionar todo eso con lo que pudo haber pasado en la historia de esta gente. Y mucho más es muy difícil meterse, teniendo en cuenta el ejemplo que dijo Eduardo, de que es más amigo que otros. Este, ¿Puedo yo saber qué siente Eduardo sobre la relación que yo tengo con otro amigo o con otra persona? Es decir, uno puede saber lo que sí. Yo puedo saber si ellos se sentían celosos porque eran más amigos del Papa Francisco que el obispo tal, y no sabemos lo que se siente, y mucho menos que los evangelios nunca dicen nada. Entonces, la historicidad de todo eso es imposible de recuperar, y los sentimientos mucho más todavía. Por lo tanto, hay que imaginárselo. Si te puede servir, imagínate que están celosos, entonces uno también se siente bien porque con los celos de uno también se sienten celos los otros. Entonces, y como dicen algunos santos, usar la imaginación para todo eso, siempre que tenga un cauce que tenga que ver con el crecimiento de uno, pues está muy bien. Así que por ahí me parece, ¿no, Eduardo? Algo de eso. ¿Se escuchó lo que Yo, dije? sí, 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 gracias. No.
Eduardo, una pregunta, Sí, si quedan unos minutos, ¿no? Sí, quedan 3 minutos. Sí, el hecho que desencadena, ¿no? La sentencia a crucifixión de Jesús, más allá de que todo el Evangelio ya nos va contando algunas cosas, los conflictos que él tiene, puede haber sido la expulsión de los vendedores del templo o de esa gente. la pregunta es complicada porque una cosa es, por supuesto, lo que narra Marcos y otra cosa es lo que puede haber ocurrido con el Jesús histórico, ¿no? Es decir, Marcos sí nos deja claro que algo pasó en todo ese contexto, porque que se junte una multitud para aplaudir a Jesús como rey no le puede haber caído bien a los romanos ni remotamente. Pero que Jesús haga algo en el templo, como la expulsión de los vendedores, sin duda tampoco le tiene que haber caído nada bien a las autoridades, sobre todo porque lo que les está diciendo es que el templo está para otra cosa, ¿no? Es decir, esta tendría que ser casa de oración para todos los pueblos y ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones. Pero además después aparecen otros contextos más por el estilo, donde también hay, qué sé yo, por ejemplo, el tema de la moneda. ¿Hay que pagar o no hay que pagar el impuesto? Eso también tiene que haber sido muy conflictivo porque Jesús en el fondo les está diciendo que Roma está ocupando un lugar que no le toca, etcétera. Entonces yo creo que hay una serie de cosas y para peor, y esto es lo que dice Meyer, por ejemplo, en la última temporada, es decir, cuando Jesús llega a Jerusalén, Jesús empieza a chapear con su ser de la dinastía de David y eso cae mal a las autoridades políticas. ¿No? Bendito el que viene, el Hijo de Jesús ya dejó de predicar tanto el tema del reino, sin dejarlo ni un minuto, pero también empieza a hablar de él como rey. Entonces, eso obviamente le cae mal a los romanos y le cae mal a las autoridades judías, sobre todo a los sectores más de las autoridades, tipo los saduceos, el Sanedrín y todo eso. Bien. Bueno. Muy bien. Diego quería preguntar algo. Y con Mónica terminamos entonces. No, Diego Diego, quería perdón. Diego, sí. Hola, buenas, hola Eduardo. Eduardo, teniendo en cuenta acá que Marcos no tiene los relatos de las apariciones de los otros, pero Marcos está predicando todo el tiempo, que es el primero que lo hizo, a un resucitado y para eso usa toda la historia, o sea, utiliza el recuerdo antes de la resurrección, o sea, Jesús caminando de Nazaret, pero está todo el tiempo predicando lo que hace. En realidad la predicación es todo el tiempo de lo que está haciendo el resucitado en la comunidad. Es eso. O sea, él utilizando a Jesús de Nazaret, en realidad está viendo al resucitado todo el tiempo. Lo que pasa es que el resucitado es el crucificado, ¿eh? Es decir, no hay una separación entre el resucitado y el crucificado. Es decir, Jesús, el Jesús que fue asesinado, que fue torturado, el Jesús que fue perseguido, que fue con todo ese tipo de cosas, ese es el que es resucitado, pero a ver, ¿cuál es a ver, lo que pasa es que ahí hay una cuestión. Marcos no pone el acento en la resurrección, dejando bien claro, sin ninguna duda, Marcos sí cree en la resurrección, para que no Claro, porque si haya no, no ninguna... tiene sentido hablar de Jesús. No, por supuesto. Aparte el joven en la tumba le dice, no está aquí, ha resucitado, vayan y díganlo. Es decir, está claro que ha resucitado. Lo que pasa es que lo que está marcando la comunidad y la predicación es el sufriente, el que padece. El que padece y la resurrección aparece como un horizonte, como la transfiguración. Es decir, a ver, lo que está claro es que para Es como la Marcos, revancha de Dios es, bueno, que padece. yo creo No, que no es la revancha, yo creo que es la palabra, es decir, ante el asesinato de Jesús, los romanos lo que van a decir es el rey de los judíos, acá ganamos nosotros, papá, y todo eso, y Sí. ante el asesinato de Jesús, Dios calla y la palabra de Dios es la resurrección.
Dios lo resucita como para decir, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo e hizo este muchacho, que además es mi hijo, pero eso no, ¿no? Pero, Pequeño detalle. Es una reautorización de Dios a este hombre que lo hicieron pelota. Bueno, Dios no lo dejó hecho pelota no, claro, pero Dios no lo dejó, pero porque Dios dijo la última palabra, porque Dios, la última palabra de Dios siempre es vida. Claro. Pero que quede clarito que lo hicieron pelota. No, ahí está el tema. Es decir, no es que aquí no ha pasado nada. No, pasó todo esto. Muy bien. Bueno, muchas Muy gracias. bien. Bueno, muchas Bueno. gracias. Una cosita final para